Bien, jóvenes, buenas tardes. Entonces, estamos aprendiendo a nombrar a los óxidos en 3 nomenclaturas. Ya aprendimos en la nomenclatura tradicional, ahora lo vamos a hacer en la nomenclatura stock. Entonces, la nomenclatura stock también tiene reglas que hay que seguir. Dice, es que todos los compuestos que se formen serán óxidos. Entonces yo he escrito que este compuesto es óxido, 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 óxido. Y se debe de escribir el nombre del metal completo, ¿ya? Del óxido que esté formando. En este caso, el óxido que está formando es de litio. Entonces yo escribo de litio. Y al ladito del nombre del metal, debo de escribir la valencia en números romanos y entre paréntesis. La valencia de litio es 1. Entonces, ese 1 lo debo de escribir en romano y entre paréntesis. Y se lee óxido de litio 1 en la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock también el siguiente compuesto dice óxido de, ¿qué elemento se llama este? Se llama calcio. Entonces es el óxido de calcio. Para diferenciar de la anterior nomenclatura, colocamos entre paréntesis y en números romanos la valencia del metal calcio. La valencia del metal calcio es 2. Lo mismo acá. Óxido de, este se llama aluminio, entonces de aluminio. La valencia del aluminio entre paréntesis y en números romanos 3. Es el siguiente ejemplo. Este compuesto es el óxido de, ¿qué elemento es este? El oro. Entonces yo escribo óxido de oro. Pero como el oro tiene 2 valencias, hay que identificar con cuál de las dos está trabajando. En caso de este ejemplo, es con la valencia 1. Entonces es el óxido de oro entre paréntesis y romanos 1. El siguiente ejemplo también, óxido de oro. Pero aquí el oro está trabajando con la valencia 3, entonces en romanos y entre paréntesis coloco la valencia 3, óxido de oro 3. Entonces hasta ahorita hemos aprendido la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. Vamos con la nomenclatura UPAC. La nomenclatura UPAC dice que tenemos que utilizar prefijos numerales, ¿ya? Es decir, me voy a anotar aquí que la nomenclatura UPAC me hace utilizar prefijos numerales. Si el compuesto o el elemento tiene como subíndice 1, vamos a utilizar el prefijo mono. Si tiene 2, el prefijo di. Si tiene 3, el prefijo tri. Si tiene 4, tetra. Si tiene 5, penta. Si tiene 6, hexa. Si tiene 7, hepta. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a fijarnos dónde o cómo vamos a utilizar estos prefijos numerales. Entonces, me fijo en el primer compuesto para poderlo nombrar en la nomenclatura tradicional, en la UPAC. Tengo que fijarme en el subíndice que tiene cada elemento. Entonces, primero empiezo con el oxígeno. El oxígeno tiene un subíndice 1. Como el subíndice es número 1, entonces voy a utilizar el prefijo que dice acá, cuando tiene 1 es mono. Entonces yo voy a escribir acá la palabra mono. Mono. ¿Quién tiene 1? El oxígeno, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de hacer. Entonces escribimos al oxígeno con la palabra óxido, añadimos ahí la palabra óxido. Y se lee monóxido. De, escribo de, y me fijo, ahora me toca describir al litio. ¿Qué número tiene el litio? El litio tiene un número 2 como subíndice, entonces yo me fijo que dice que si tiene un 2 debe de llevar el prefijo di. Entonces, de di, voy a escribir primero di por delante di, y luego el nombre del metal litio. Esa es la nomenclatura UPAC. Ya le di al primer compuesto 3 nombres. En la nomenclatura tradicional, óxido de litio. En la
En la stock, óxido de litio 1. En la UPAC, monóxido de dilitio. Me fijo en el siguiente compuesto. El oxígeno tiene un subíndice 1. Entonces el prefijo numeral cuando tienen 1 es mono. Entonces yo voy a escribir, el oxígeno tiene 1, prefijo mono. Mono. ¿Quién tiene 1? Acá dice mono 1. El oxígeno tiene 1. Entonces el oxígeno se escribe con la palabra óxido. Entonces se lee monóxido de... Me fijo ahora el calcio. ¿El calcio qué número tiene? 1. Cuando el metal tiene subíndice 1, se omite la palabra mono. Nuevamente, cuando el metal tiene subíndice 1, se omite la palabra mono. Quiere decir que no se debe de escribir la palabra o el prefijo mono. Entonces simplemente voy a escribir monóxido de calcio. ¿Listo? El siguiente compuesto. Me fijo que el oxígeno tiene un subíndice 3. El prefijo numeral que le corresponde cuando tienen subíndice 3 es tri. Entonces yo voy a escribir que acá es tri. Tri. ¿Quién tiene 3? El oxígeno. Y el oxígeno se nombra como la palabra óxido. Entonces es el trióxido. De aluminio ahora. ¿Cuánto tiene el aluminio? El aluminio tiene un 2. Entonces el prefijo numeral para 2 es di. Entonces escribo de dialuminio. De dialuminio. El siguiente compuesto. El oxígeno tiene 1. Entonces el prefijo numeral que le corresponde a 1 es mono. El oxígeno tiene 1. Mono significa 1. ¿Quién tiene 1? El oxígeno. Entonces el oxígeno se escribe añadiendo la palabra óxido. Entonces se nombra monóxido de el oro. ¿Qué número tiene el oro? El oro tiene 2. Entonces va a ser di. Di-oro. Es el monóxido de di-oro. El siguiente. ¿Cuánto tiene el oxígeno como subíndice? 3. El prefijo numeral que le corresponde al número 3 es tri. Entonces yo escribo tri. Tri. ¿Quién tiene 3? El oxígeno. El oxígeno se nombra añadiendo la palabra óxido. Entonces se lee trióxido de... ¿Cuánto tiene el oro? 2. Entonces escribo di-oro. Eso es en la nomenclatura UPAC. Muy bien, ahora ya tenemos los 3 nombres de cada uno de los compuestos. La primera es la nomenclatura tradicional, la segunda la nomenclatura stock y por último la nomenclatura UPAC. Muy bien, jóvenes, ahí está.